Muy buenas noches con todos estimados. Agradecemos la gentil espera y sean bienvenidos a este taller de introducción a los frameworks para gobierno de datos. Antes de iniciar con la ponencia del docente, comentaremos brevemente sobre nuestra empresa. SS Learning es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Como parte de nuestros logros han sido el desarrollar analistas de datos, tanto tanto en el sector público como en el sector privado. Referente a la sesión del día de hoy, recuerden que pueden utilizar el chat Zoom para hacer llegar las consultas que tengan relacionados al tema a desarrollar, dado que nuestro docente va a estar gustoso de poder ayudarlos. Asimismo, comentarles que por el presente taller se estará brindando un certificado de participación, por lo que estaremos compartiendo un link sobre el formulario para que puedan completar con sus datos. Sugerimos que puedan completar con sus nombres completos para que de esta manera pueda ser expedida o expedido este certificado de manera correcta. Comentarles en este caso que los certificados serán llegar en un plazo máximo de 10 días hábiles. Por último, comentarles que nuestro docente a cargo de este taller es Javier Rosales, por lo que comentaré un extracto de su trayectoria profesional. Bien, Javier Rosales cuenta con un magíster en Dirección de Marketing por parte de la Centrum Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta también con un Master of Science en Marketing por la entidad EADA Business School. Es estudiante también de maestría de matemática aplicada. Se encuentra titulado en Ingeniería Informática en la Universidad Católica del Perú. Nuestro docente también se encuentra especializado en inteligencia comercial y de negocios, así como también modelos predictivos, marketing estratégico, calidad y gobierno de datos, con un nivel avanzado del idioma inglés. Comentarles también que cuenta con una experiencia de 11 años en el sector de asesorías de inversión, sector de seguros, banca, retail, tiendas por departamento y supermercados y Home Depot, además del sector de desarrollo y consultoría de sistemas, habiendo destacado en los proyectos de analítica avanzada, gobierno y administración de datos. Mis estimados, esto sería todo de mi parte, por lo que brindo ahora el paso a nuestro docente y pueda dar inicio a esta sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, ya tuve el gusto, ya contaron un poco sobre mí. Yo soy Javier Ulises Rosales Guamanchomo y yo soy el encargado de contarles acerca de los frameworks de gobierno de datos. Por favor, tengan toda la libertad. Si ven necesario interrumpirme, por favor pregunten, no hay ninguna molestia. Caso contrario, al final de la sesión voy a dar la oportunidad para que puedan hacer algunas preguntas. Así que no hay ningún problema. ¿Ya? A ver, entiendo que todas las personas que estamos aquí estamos porque nos gusta el gobierno de datos, nos apasiona o tenemos la necesidad de hablar de gobierno de datos. ¿Sí? Entonces, para poder ponernos un poco en contexto, voy a tratar de hacer una pequeña reseña de lo que es gobierno, solamente para alinear conceptos, y luego vamos a empezar a entrar sobre el key de este pequeño webinar, donde vamos a empezar a hablar de los frameworks en general. A ver, primero tenemos la foto de un edificio. ¿Y qué tiene que ver un edificio con el gobierno de datos? Pues tiene que ver un montón, aunque no parezca. A ver, un poquito la agenda, ¿no? Para tener claro de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a una pequeña introducción, bueno, sobre mí, rapidísima nada más. Fundamento del gobierno de datos, que es necesario simplemente tener una base teórica de lo que vamos a hablar. Componentes del gobierno de datos, y en la parte 4, donde vamos a empezar a hablar de los frameworks del gobierno de datos, y las 5 razones por las cuales podría fallar tu implementación. Hay que ser bien claro acá, ¿no? Hay que ser puntual sobre qué cosas podrían impactar en tu implementación de un framework. Luego hablar un poco de tendencias sobre los frameworks de gobierno de datos. Finalmente entrar en una parte de las conclusiones generales que deberías llevarte como consecuencia de haber asistido a este webinar. Y finalmente preguntas, ¿no? Todas las que ustedes quieran. Yo feliz de responderlas. Muy bien, pues una pequeña introducción, ya han contado sobre mí. Yo soy Javier Ulises González Guamanchumo, tengo 36 años, soy el señor que está ahí sonriendo, ¿no? Sí, muy apasionado en el tema de la analítica, gobierno de datos. No solamente apasionado, ¿no? Bastante curtido en la materia, como verán, una cantidad interesante de libros, mis favoritos, los que no están escondidos porque no tengo tanto espacio para guardarlos. Me gusta la parte académica y aparte soy practitioner y aparte soy una persona académica. Aparte me gusta redactar, redacto en Medium, y me gusta escribir sobre mi experiencia.
Ya les contaron más o menos qué cosa he estudiado y a qué me dedico. Soy su gerente de analítica y gobierno de datos. Soy docente de pregrado y docente de posgrado, ¿no? Dicto una maestría en ciencia de datos y también en esta institución. A ver, vamos a hablar rapidísimo, ¿no? Sobre los fundamentos de gobierno de datos, que son importantísimos. ¿Por qué? Porque todo fundamento, toda base determina un crecimiento sólido, ¿ya? A ver, vemos este edificio. ¿Y qué vemos en este edificio? Un edificio común que le pertenece a alguien, alguien lo administra, hay personas que viven, se paga una renta quizá, o se paga una hipoteca, tiene algunos acuerdos, ¿sí? Tiene un precio, tiene cámaras de seguridad, tiene una arquitectura, o fue creada en base a una arquitectura, tiene vecinos, hay regulaciones, señalización, algunas condiciones de la propiedad y bla, bla, bla. Todos vivimos en al menos una casa, departamento, vivimos en algún lugar que tiene la gran parte de estas condiciones. Entonces, por ahí te diré, sí, profesor, sí, Javier, tiene razón, me hace sentido. Pero esto es muy semejante a a lo que cuida dentro. ¿Por qué? Porque los edificios existen con un motivo, con, existen con el motivo de cuidar lo que se encuentra dentro. Personas, muebles, artículos de valor, etcétera. Entonces, así como hay una propiedad sobre una propiedad que hay que ser cuidada, existe un asset de datos. Así como existe un dueño, existe un owner de datos. Así como existen personas que tienen la propiedad y no son los dueños, existen los stewards, ¿sí? Así como existen acuerdos, existen datos, contratos de datos o estimaciones o determinaciones o regulaciones sobre los datos. Así como existen cámaras de seguridad en tu casa, también hay accesos y seguridad sobre los datos, que seguramente has escuchado en algún momento de cumplimiento normativo, riesgos, auditoría, seguridad de información en las empresas donde trabajas. También existen criterios como, por ejemplo, el ciclo de desarrollo de una estructura, así como existe el ciclo de los datos. Las propiedades eventualmente se deprecian, ¿no? De poco a poco se van simplemente desgastando con el tiempo. Así los datos también tienen un ciclo de vida que de poco a poco va perdiendo valor en el tiempo. Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Porque los edificios son muy semejantes a la gestión de los datos maestros. Se tratan de proteger algo, alguien o algo de valor bajo una serie de condiciones y una serie de disciplinas que no es necesario que domines todas, sino es que domines las necesarias para el negocio, el contexto en el que te encuentras. Ya, eso es importantísimo. No te olvides de que la data que tú tienes va a depender del negocio en el que estás y la usabilidad dependiendo de las operaciones o el ciclo de valor que tú tengas, el flujo de valor que tú tengas dentro de tu compañía, ¿sí? Entonces, en el punto donde la data genera valor en la cadena de valor de tu compañía, tienes que especificar las reglas que vas a definir para tu plan de gobierno de datos, ¿sí? Por eso esta referencia analogía es bastante importante. Ahora, la primera definición, la más básica de todas, es la de dama de Nebuco. La conocen, seguramente han escuchado mucho de ella, algunos la han comprado, seguramente la han visto, la han conocido. ¿Y qué dice la primera definición de gobierno de datos? Gobierno de datos es un ejercicio de autoridad y control y dirección, ¿sí? Se basa en una serie de políticas y reglas que permiten la supervisión y cumplimiento para poder evitar o resolver conflictos de datos y facilitar la administración, el uso o la disponibilidad de los datos. En sencillo, es yo quiero gestionar a través de procedimientos y reglas, más adelante vamos a hablar de que sean transparentes, humanas, ¿no? Para poder utilizar la data y poder disponibilizarla en el tiempo. Eso es lo que Dama me dice como base. Entonces, tengamos ese concepto como un ejercicio de autoridad, control y dirección, ¿sí? Que se tangibiliza en políticas y reglas para que las personas o los interesados en utilizar ciertos datos lo puedan hacer de manera sencilla y fácil, pero con los cuidados necesarios. Muy bien. Ahora, existen algunas definiciones adicionales importantes, ¿no? Que son relevantes decirlas porque en el estado del arte suceden y en algún momento cuando tú implementes tu plan, te vas a encontrar con ellas. Uno de los libros importantes es The Case for the Chief Data Officer. Es el libro de Peter Eichen y Michael Gorman, que te dice que el gobierno de datos es el ejercicio de autoridad y control, tal como lo dice Dama, ¿sí? En este caso, está muy orientado a personas de tipo CISUD, es decir, líderes, personas que están encargadas de algunas unidades de negocio, ¿no?
para entender que es un ejercicio que va de manera transversal hacia las unidades de negocio y los roles que se encuentran en la compañía. Enterprise Knowledge Management dice, es un conjunto de procesos y políticas. Procesos y políticas, ¿por qué? Porque está dentro de la cadena de valor de la compañía. ¿Políticas para qué? Para que estén en papel, para que estén en algún lado, para que quede como referencia de cuáles son los pasos que debo seguir en este proceso. Es necesario, ¿sí? De ahí va, disculpen, la Data Governance Unified Process de IBM, que es obviamente uno de los más relevantes que existen, que dice, es un proceso para garantizar la alineación estratégica. Estamos hablando de que tiene cualquier framework o cualquier especificación de gobierno tiene que estar alineado a la estrategia de la compañía, siempre, ¿no? Para asegurar la calidad, integridad, seguridad y uso ético de los datos, ¿sí? Muy importante. Y finalmente, uno de los libros que más recomiendo, que a mí me encanta, que lo habré leído unas 15 veces sin exagerar, Data Governance de John Bradley, ¿sí? Donde especifica que los datos son los activos más importantes de cualquier compañía chiquita, grande, mediana. Los datos son los más importantes en estos tiempos, ¿sí? Y nosotros tenemos que asegurar su disponibilidad para nuestros usuarios finales. Definiciones importantes, relevantes, creo que es muy alineado a lo que nosotros sabemos. Ahora, algunos conceptos importantes que capaz ya conoces también, pero es bueno alinearnos. Owner de los datos es la persona que tiene autoridad, responsabilidad sobre un activo de datos. Steward, que no necesariamente es el dueño, pero es el administrador. Por ejemplo, imaginemos, no sé, por ejemplo, que Miguel Ángel es el dueño, el gerente del equipo de operaciones de un banco. Entonces, él sería dueño quizá de la entidad maestra cliente, pero él trabaja con un grupo de personas y tiene un equipo. No sé, y una de las personas es su subordinado y trabaja en este equipo. Esa persona sería el steward, la persona encargada de cuidar, proteger a la entidad cliente, pero no es el dueño. El asset de información sería el cliente, ¿sí? Como entidad, como base de datos, como ideología, como regla, como activo. El ciclo de vida, ¿qué cosa es? Es un proceso en el cual tú sabes dónde nace una instancia del dato, cómo se mueve entre aplicaciones, cómo va mutando y siendo utilizado por otras operaciones, y cómo finalmente genera valor a través de información, dashboard, reportes, modelos, ¿sí? Y finalmente, la idea de dato maestro, ¿qué cosa es? Es una entidad fundamental que si yo la retiro de un negocio, el negocio no puede continuar. Por ejemplo, ¿no? Imagínense que yo retiro la entidad tarjeta de crédito en un sistema bancario. No tiene sentido, ¿no? Porque cualquier banco necesita de productos financieros para poder trabajar. Pero Javier, ¿qué pasa si solamente tiene productos pasivos? Tienes toda la razón. Entonces, ¿qué pasa si retiramos la entidad cuenta de una entidad financiera? Ahí sí no tiene sentido que la retiremos, porque no podría operar esta empresa sin la entidad cuenta. Y a eso le vamos a llamar dato maestro. Muy bien. Rápidamente, recordemos que los componentes de gobierno de datos siempre van a ser, bueno, yo suelo decir que son 5, no voy a ser categórico, que tienes una autoridad, todo dato a alguien le debe pertenecer, tengo que definir la forma en que se accede a ese dato, tengo que definir parámetros de seguridad para cuidar esos datos, asegurar la calidad y tener algunas métricas de calidad cuantitativa, y finalmente, todo dato debe estar asociado a una base de conocimientos. En sencillo, no sé, yo soy dueño de la entidad cliente y yo junto al equipo de seguridad de información o control de accesos defino la accesibilidad de mis datos y las aplicaciones que acceden a esos datos, para lo cual me apoyo en su juicio experto o su experiencia y conocimiento para definir parámetros de seguridad de esos datos. Adicionalmente, yo para que esos datos sean utilizados adecuadamente, debo definir estándares de calidad. No sé, nivel de completitud, accesibilidad, validez, precisión, granularidad, etcétera. Y finalmente, esto debe estar asociado a ciertas definiciones operativas, a un data glossary, a un diccionario de datos. Tienes un montón de alternativas, ¿sí? Son 5 pilares que yo recomiendo. Seguramente el estado del arte mira que hay 7, hay 3, hay 2, hay 4, hay 8. 5 que me parece un número bastante manejable dentro de lo que tengo de experiencia. Ahora, ya que hemos un poco normalizado para todos la idea de gobierno de datos, definiciones, conceptos, ahora podemos hablar de los principales frameworks de gobierno de datos. Pero siempre yo voy a ser cargoso, ¿no? Javier Rosales
siempre es una persona cargosa, terca, sobre la uniformización de definiciones. Entonces, ¿qué cosa es un framework, Javier? ¿Qué cosa es esto? Un framework es un esquema o marco de trabajo que ofrece una estructura base para elaborar un proyecto con objetivos específicos. A ver, ¿cómo es esto? Un framework, en sencillo, es una serie de buenas prácticas. Y quiero que eso les quede siempre muy bien en el mindset, ¿no? Buenas prácticas no son reglas escritas en piedra, ¿sí? Buenas prácticas no es tengo que hacerlo así y si no lo hago así, todo se destruye. No. Si no lo hago de esta forma, las cosas no van a funcionar. No. Hay que ser un poco más flexible. Los frameworks como tal son eso, son marcos de trabajo, no son reglas específicas de trabajo, normas, leyes. No lo son, ¿sí? Y todo framework para cualquier disciplina, esos son. Simplemente, no tampoco simplemente, son una serie de buenas prácticas, ¿ya? Buenas prácticas basadas en experiencia, conocimiento, estado del arte, academia, un montón de definiciones que ayudan a definirlas como mejores o buenas prácticas, ¿sí? En software, ¿qué cosa es? Es una estructura basada en buenas prácticas de programación, obviamente en software de programación, que permiten desarrollo ordenado de una aplicación. Nuevamente, buenas prácticas para desarrollo. En gestión de proyectos, es un conjunto de métodos y procedimientos que permiten resolver un problema complejo dentro de una organización o proyecto. ¿Sí, no? Estamos viendo, ¿no? Que tienes buenas prácticas, métodos y procedimientos. Hasta ahora no dice, tiene que ser de esta manera. No, simplemente estamos diciendo buenas prácticas. ¿Ya? Y finalmente, en investigación científica, ¿qué sería? Una estructura que permita explicar las relaciones, posibles relaciones entre las variables, ¿no? No te dice una serie de pasos definidos estadísticamente para encontrar los insights o los hallazgos en las relaciones paramétricas. No. Está diciendo una estructura que permite explicar las posibles relaciones. ¿Sí? Es un marco de referencia. ¿Ya? Siempre es eso. Tengo siempre en el mindset. Yo voy a ser muy cargoso con eso. Los frameworks están hechos para tomarlos de referencia y no como rajatabla. Dice, el framework dice que tengo que hacer 5 dimensiones, 8 pilares, 4 actividades por cada pilar. Eso hace 8 por 4 por 5 por 6 por 8, 700 actividades. Y yo tengo que acabarlo así. Si no, no está bien hecho. Si no, no tengo un plan de gobierno. Totalmente equivocado, no va por ahí. Cuando se armaron los frameworks, no se hizo con esa intención. Muy bien, entonces, ¿qué frameworks? Ahora sí entramos aquí, a la razón por la cual estamos aquí, de cuáles son los frameworks de gobierno de datos. Pues vamos a hablar principalmente de 3. A ver, tenemos el DAMAOC, qué cargoso, ¿no? El DAMAOC, a cada rato, el DAMAOC, a cada rato aparece, ¿no? Sí, es una serie de mejores prácticas para la gestión de datos. Cubre un amplio espectro de dominios que van desde la gestión de datos, la calidad de datos, la integración y arquitectura de datos, ¿ya? Ese es el principal framework que vamos a utilizar, pero no significa que el único, ¿ya? Entonces, pero Javier, ¿qué pasa si en algún momento una consultora o algún socio de negocio o algún especialista me dice que tengo que usar DAMA? Bueno, habrá que devolver la pregunta o devolver esa definición o esa explicación y preguntarles por qué solamente Dama. Dama sirve como marco de referencia que cubre un gran porcentaje de casuísticas, pero no todas. Cada empresa tiene una forma específica de funcionar, cada empresa es única. Podrán haber 10 competidores, pero cada uno tiene su propia esencia y su propio contenido, sus propios datos y su propia cultura. Entonces, no existe una sola norma, como seguramente habrán visto, one size fits all. No, acá no es one size fits all. Es para cada caso se aplican diferentes condiciones y tenemos que ser siempre muy cuidadoso con eso, ¿ya? Siempre muy cuidadoso con eso. Javier, ¿qué hace acá COVID-5? COVID-5, ¿sí? COVID-5, la última versión que salió en el 2019, es un marco de trabajo para la gestión de gobierno de TI. Seguramente muchos de los que están acá han escuchado de COVID, lo han utilizado, sí, han escuchado también del Cubo COSO. Este framework de ISACA tiene aspectos de gobierno de datos dentro de su dinámica de gobierno de tecnologías de información. ¿Por qué? ¿Por qué, Javier? Se integra, ¿por qué? Porque se dan cuenta que en el gobierno de TI
a nivel de aplicaciones, nube, infraestructura, tecnología, discúlpenme, aplicaciones, arquitectura, seguridad, en todas las dimensiones de COVID, ¿sí? Claramente se dan cuenta que los datos terminan siendo transversales, desde diseño, implementación, pruebas, parte de gestión de los activos, incluso en la arquitectura se vuelve vital la parte de los datos. Entonces, por eso es que se integra como definición y podría yo utilizar como marco de referencia el bloque de COVID o las instancias de COVID o las dinámicas de COVID para los casos donde yo necesite utilizar COVID. Si es que justamente la implementación viene desde un frente más tecnológico, ¿ya? Por eso no hay que descartar frameworks. Y CMMI. CMMI para la gestión de datos se centra en la mejora de procesos. Recuerden que CMMI está orientado a procesos. Miren, ¿ah? DAMA desde la data, COVID desde la tecnología, CMMI desde los procesos. ¿Por qué? ¿Por qué se enfoca en los procesos? Obviamente por CMMI, pero el CMMI orientado a datos hace un merge entre lo que es proceso y datos, pero se orienta en las capacidades necesarias para la gestión de los datos. Entonces, es importante también tenerlo en cuenta como uno de los frameworks más importantes, dado que no se enfoca solamente en la data o en la tecnología, sino en el proceso. Recuerden que siempre la triada terminan siendo personas, procesos, tecnología, y en ese círculo se encuentra girando los datos, ¿ya? Entonces, es muy importante que lo tengamos como referencia. Ahora, Javier, ¿cuál utilizo? ¿Cuál es el mejor? Bueno, acá se pone difícil. Dice el profesor que se comparte la lección gratis. De acuerdo, no hay ningún problema. Yo converso. A ver, ahora, ¿cuál de estos será el mejor, no? ¿Habrá una forma de decidir? Y yo te digo que no hay ninguno que sea el mejor. Cada uno va a depender de la necesidad que tú tengas en el negocio en que te encuentres. Hay que hacer una evaluación un poco más sucinta de las cosas que tenemos que hacer. A ver, vamos a ser aquí justos con cada frame. Ya hablamos de Dama de Webbook. Es una guía completa de mejores prácticas para la gestión de datos que cumple un amplio espectro. Pero seguramente ustedes habrán escuchado ese viejo refrán, ¿no? Que mucho abarca, poco aprieta. Ahora, ¿yo podré implementar mi plan de gobierno de datos solo utilizando Dama y ejecutando todos los pilares de Dama? La respuesta es no. No. No es necesario, obligatorio y además es contraproducente. A ver, primero con las ventajas. Vamos con la parte más bonita de Demo. ¿Es completo? Claro que sí, es completo. Tiene muchos aspectos, cubre casi el 95% de la gestión de los datos y es bastante completo, en realidad. Es grande, tiene una amplia envergadura, es de amplio espectro. Pero definitivamente es una gran ventaja. Otra ventaja, es reconocido mundialmente. ¿Para qué? Dama es robusto, es concreto, funciona, las buenas prácticas están reconocidas por muchas personas se certifican en los niveles de practitioner, expert, ¿sí? De Dama. Entonces hay expertos en Dama y conocen cómo ejecutar Dama, aparte de la experiencia y el conocimiento técnico que tienen. ¿Qué más? ¿Qué otra ventaja tenemos acá? ¿Es flexible? Claro que sí es flexible. Recuerden que al ser un marco de referencia, por naturaleza ya es flexible. Entonces, en este caso, te ofrece una serie de pilares de los cuales tú puedes prescindir o no. Nunca te dice, tienes que utilizar los pilares y los principios del 1 al 14.000. Si no, no haces gobierno de datos. No, no es así. Por lo cual te da alternativas para poder definir diferentes acciones para cada tipo y tamaño de organización. ¿Sí? Ahora las desventajas, porque claramente todo tiene aspectos positivos y aspectos negativos. ¿Cuáles son las desventajas? Es complejo, claro que sí. Abordar Dama desde hacia una organización pequeña o mediana termina siendo un poco abrumador. ¿Por qué? Porque tú dirás, ¿cómo elijo entre todo Dama para lo que yo necesito? ¿Por dónde empiezo? Creo que es muy grande, ¿no? Como alguna vez decía un profesor de la universidad, tú no puedes utilizar él decía, ¿no? Utilizar una bomba gigantesca para destruir, o para atacar a una hormiga, ¿no? No, no hagas eso está mal. No utilices tecnología extrema, innovación extrema para poder solucionar problemas pequeños. Entonces termina siendo abrumador. ¿Qué otra desventaja tiene este framework? Es costo. Definitivamente va a costar.
tienes que tener especialistas, tienes que democratizar el conocimiento en tu compañía y las certificaciones, pues no son baratas. Va a haber un costo asociado, ¿sí? Aparte, seguramente ya habrás visto algunas propuestas de algunas empresas que te han seguramente contado sobre la implementación y habrás visto que no es realmente una ejecución económica, ¿no? Puede que sea costoso al inicio, puede que tenga un tiempo de retorno largo, no va a ser barato. Es la verdad. Pero justamente lo bueno es que ustedes van a aprender a hacerlo. Entonces ustedes van a poder desarrollar desde cero cualquiera de estos frameworks, ¿no? Esa es justamente la intención del curso que se va a dictar más adelante, ¿no? En las siguientes semanas. Y finalmente, una de las desventajas requiere experiencia moderada. Muy bien, sí, acá entramos en problemas un poco más complejos, ¿no? Requiere experiencia moderada. No es que de pronto yo tome Dama y diga, hoy es el momento que decidí que voy a hacer un plan de gobierno de datos y voy a tomar Dama y voy a empezar a ejecutar Dama y ya está. No, tú tienes que tomar Dama y ejecutarlo desde la experiencia, habiendo ejecutado proyectos de datos, habiendo conocido la estructura de datos de la compañía, haber socializado la idea entre las unidades de negocio, ¿sí? Requiere conocimiento especializado, ¿sí? Hay que especializarse en al menos uno de los bloques o dos bloques de Dama para poder ejecutar Dama. Es necesario, ¿sí? Entonces ahí tenemos las ventajas y desventajas de Dama. También tenemos las ventajas y desventajas de COVID-5, ¿no? Hay que ser justos con todos los frameworks. ¿Cuáles son las ventajas de COVID-5? Es integrado. ¿En qué sentido? Al pertenecer o al estar enfocado en la tecnología, ya está amarrado a la tecnología. Entonces, muchas de las recomendaciones de COVID-5 ya tienen el componente tecnológico asociado, ya es inherente. Entonces, si tú vas a implementarlo desde tecnología, es un buen inicio empezar con COVID-5. Estándar de la industria. COVID-5 es muy ampliamente aceptado como framework en tecnología o gobierno de tecnología. Entonces, si tú ingresas con COVID-5 y luego extiendes hacia gobierno de datos, es un paso bastante orgánico desde tecnología, recomendado también por ese lado. Aparte, ¿qué más? Tienes amplio apoyo de recursos, tienes un montón de herramientas, tienes muchas comunidades sobre COVID-5 donde tienes alternativas de aplicación, ¿sí? Y formas de aplicar COVID-5 en la gestión de datos. Algunas desventajas también para ser justo con todos los frameworks. Tiene un enfoque amplio, sí, porque recuerda que está orientado a gobierno de tecnología y tú has escuchado o has visto lo grande que es el gobierno de tecnología, ¿no? Y algunos aspectos son demasiado generales para el gobierno de datos y termina perdiéndose un poco en esa idea. Hay que ser muy juicioso aquí. Es complejo, ¿sí? Es complejo, COVID tiene un nivel de complejidad, vas a tener que imbuirte en COVID, vas a tener que ser parte de esto en tu día a día hasta lograr especializarlo. No, es un poco injusto para los frameworks tratar de pensar de que la ejecución es, lo hago una vez y ya está. No, toda implementación de plan de gobierno de datos necesita un mantenimiento continuo, un flujo de atención, un consejo para poder evaluar las siguientes acciones. No es que implemento y ya está. No, estás creando un flujo nuevo en la cadena de valor. Entonces tienes que darle mantenimiento. ¿Sí? Y finalmente, otra desventaja que tiene es que es costoso. Sí va a costar porque recuerda que una, estás implementando un framework para gobierno de TI, posiblemente va a ser un poco costoso llevarlo. Ahora, esto es relativo. ¿Por qué? Porque si tú determinas bien cuáles son los pilares o las capacidades que tú quieres implementar en cada framework, va a ser costoso en la medida que tú determines con lo que quieras empezar, ¿no? Con tu MVP o tu primer sprint, vas a tener que empezar a definir las cosas que tú puedes hacer con tus capacidades o con costo hundido y con lo que no puedes hacer, vas a tener que tercerizarlo, solicitar presupuesto, desarrollar alguna iniciativa, ¿no? En ese sentido es costoso. Ahora vemos el tercer framework, que es CMMI, que está orientado más a los procesos. ¿Qué ventajas tiene? Está enfocado en la madurez, ¿sí? Seguramente, o espero que quizás las personas que escucharon mi webinar anterior, hablé de que CMMI te ofrece un modelo de madurez. Te dicen qué nivel estás, ¿sí? Desde que te das cuenta hasta el nivel optimizado, del 1 al 5. Entonces te ayuda a tener una métrica
de en qué punto te encuentras. ¿Qué más tiene como ventajas el CMMI? Mejora continua. Recuerda que los procesos siempre están, ¿no?, amarrados, ¿no? Kaizen, por ejemplo, ¿no? CMMI muy amarrado a la mejora continua, refinamiento constante. Es el dato como proceso, es el ciclo de vida del dato. Entonces siempre está buscando mejora, mejora, mejora. Eso tiene como bastante, como uno de los pros de CMMI. Finalmente es adaptable. Recuerda que muchos procesos o la definición de los procesos son flujogramas. Y tú sabes que como persona de tecnología, los flujogramas los puedo implementar en cualquier lenguaje de programación. Acá es lo mismo. Los procesos como tal son agnósticos de la implementación del proceso. Entonces, muchos de los procesos como tal son muy adaptables. Tienen mucha adaptabilidad y escalabilidad. Es fácil implementarlos. Desventajas. Requiere un compromiso. Sí, sí, sí. Los procesos no los puedes abandonar. A los procesos tienes que mantenerlos, cuidarlos, tienes que tenerlos en tu día a día. ¿Sí? Entonces va a ser un proceso largo. Recuerda que pasar de un nivel 1 a un nivel 2 de madurez te puede tomar 3, 4 años. Llegar hasta un nivel 5 te puede tomar tranquilamente 15 años, 12 años de desarrollo. Entonces hay que tener paciencia, no comer ansias, ¿no? Muchas cosas van a demorar y van a tomar su tiempo, ¿sí? Van a tomar su tiempo. No, acá no existen shortcuts, acá no existen atajos, acá no existen hacks. Hay cosas que toman su tiempo y esto toma su tiempo. Sí, hay que ser muy pacientes con esto. ¿Qué más tenemos? Un segundito, vamos a dar acceso a otras personas que han ingresado. Ya está. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras desventajas tiene? Costo nuevamente, pero reitero que es relativo porque hay que invertir en evaluaciones, desarrollos, hay que hacerlo, ¿no? Pero es relativo nuevamente. Y que la falta de un enfoque específico en datos. Recuerden que CMMI está orientado a la madurez basada en procesos. Entonces, no podemos esperar encontrar un enfoque específico en datos, porque para eso que tenemos, tenemos Dama, ¿sí? Para eso está profesor o Javier. ¿Qué pasa si quiero enfocarme en tecnología? COVID-5. Yo quiero enfocar en procesos, CMMI, ¿sí? Hay que saber elegir el framework adecuado, ¿ya? Entonces ya les hablé de Dama, les hablé de COVID-5 y les hablé de CMMI orientado a datos. Pero Javier, ¿habrán más frameworks? Y te cuento que sí existen más frameworks. Mira, existen 6, y yo sé que existen todavía como 10 más frameworks, los cuales puedes utilizar. Mira, el Governance of IT, ¿sí? El ISO 38500, directrices para responsabilidad colectiva en el uso de tecnología. Voy a señalar para que no te pierdas, ¿sí? Vamos a señalar para que no te pierdas. TOGAF, ¿sí? TOGAF, profesor, pues, Javier, eso tiene que ver con la arquitectura empresarial de datos. Claro, arquitectura empresarial de datos. Tú lo acabas de decir. ¿Habrá algún componente de gobierno que pueda utilizar? Claro que sí. Si te enfocas, si tú corres la arquitectura de datos, tiene un componente que puedes utilizar. A ver, ITIL también podría utilizar. ¿De verdad que ITIL también sí? Yo sé que ITIL se enfoca en la gestión de los servicios de tecnología, pero ¿tendrá un componente hacia la entrega del dato? Claro que sí. Recuerda que el dato se encuentra incluso en el servicio de tecnología. Entonces, hay un componente que puedes utilizar incluso. Ahora, ¿habrá otro más especializado? Sí, hay uno especializado solamente en calidad. El MIT Chief Data Officer and Information Quality de Richard Wang. Sí, este es justamente, hubo una charla hace unos 2 semanas, ¿no? En la conferencia de Data Quality, ¿no? Donde se volvió a hablar de esto. Se centra particularmente en la calidad de datos, muy específico en la calidad de datos. Mira, también hay otro, NIST, ¿no? El de ciberseguridad. También tiene un componente de gobierno de datos. Si tú te orientas mucho hacia la ciberseguridad, puedes obtener componentes o algunos principios o procesos que te pueden servir para gobernar los datos desde el frente o la percepción de la ciberseguridad. Y finalmente, en el riesgo de información también, así es. FAIR, como tal, se orienta hacia el riesgo de información, sin embargo, tiene una aplicación sobre gobierno de datos. ¿Sí? Y te das cuenta, mira, hemos hablado de 3 frameworks principales y 6 frameworks que no son tan específicos sobre gobierno, pero tienen componentes que te pueden ayudar a hacer una implementación adecuada. Qué interesante, ¿no? Tantas cosas interesantes donde tú puedes aplicar gobierno de datos y no sabías que quizás existían, o quizás los conocías todos. Pero lo bueno de esto es que al saber que existen en el estado del arte alternativas, te da mucha chance para poder tomar lo mejor de ellos, implementar tu plan de gobierno de datos. ¿Sí?
Muy bien. A ver, ahora vamos a la ejecución. Vamos al hacer. 5 razones por las cuales podría fallar tu implementación. Esto parece, ¿no? Esos posts que salen, ¿no? Esos anuncios, ¿no? Que 5 motivos, 5 razones, 5 cosas. Es lo mismo. A ver, ¿cuáles son las 5 razones por las cuales podría fallar tu implementación en el framework que utilizaste? Razón uno, falta de alineación con los objetivos de negocio. Es la primera trascendental importante. A ver, te doy un ejemplo. Tú simplemente eliges un framework porque te lo dijo el especialista, el proveedor, pero sin alinearlo con el negocio. Estás cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque el gobierno de datos, recuerda, es cultura, es tecnología, son personas. Entonces, si persona, tecnología y procesos y cultura están alineados a la cadena de valor de la compañía, ¿cómo el framework no estaría alineado a eso? ¿Te das cuenta de lo disonante que es? Es raro, no se sentiría orgánico. No tendría sentido, nadie le haría caso. ¿Por qué? Porque todos estamos pensando en ABC y tú estás en J. Entonces, ¿cómo pretendes implementar J si todos estamos pensando en ABC? ¿Cómo soluciono esto, Javier? Fácil, involucrando a todos los interesados desde la concepción del plan de gobierno de datos. A todos los interesados. Tienen que ser parte, tienen que sentir lo suyo esto. Y dentro de esa concepción, cuando tú definas el plan, recién elegirás el framework o los frameworks que más se adapten a tu implementación. Nunca va el framework antes de la implementación. Define cómo se alinea tu plan hacia tu cadena de valor o los objetivos de negocio y luego elige un framework. No es que el framework mande por encima. ¿Sí? Recuerden, la tecnología está al servicio de las personas, no las personas al servicio de la tecnología. Así no son las cosas, ¿ya? Entonces, tienes que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si de pronto viene algún especialista, no, tienes que usar este framework. Wait, un ratito. Vamos a ver con el negocio cuáles son las estrategias y cómo se alinea con mi estrategia de gobierno, ¿sí? Eso es importantísimo, vital. Segunda razón, resistencia organizacional y cultural. Ya habíamos hablado de esto en su momento, ¿no? Siempre va a haber esa resistencia al cambio. No es que de pronto diga, bueno, a partir de hoy, en este kickoff del proyecto de gobierno de datos, vamos a implementar DAMA. Y todo el mundo, ¿DAMA? ¿Qué cosa es DAMA? ¿Y por qué lo vamos a hacer? ¿Tiene que ver con la auditoría? ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Cómo soluciono esto? A ver, fomentar una cultura del cambio. ¿Sí? Involucrar a gestión humana. Hay que generar comunicación que sea positiva, que sea democrática. Tenemos que generar el compromiso activo de los stakeholders. Tenemos que hacerlos parte del framework. Decirles, este framework tiene 5 pilares, de los cuales hemos ejecutado, vamos a ejecutar 3, porque se adaptan a la cultura y a la ideología, estrategias de la compañía, y necesito de ustedes, por favor, para poder llevarlas a buen puerto, para lo cual vamos a tomar tiempo de ustedes de estos días o estas semanas, y necesito que se comprometan con el relevamiento que vamos a realizar en los próximos meses. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir llevar a la compañía a un estadio 1, a un estadio 2, y eso va a evitar A, B, C, D, J, K. Esa es la explicación, ¿sí? No es, vamos a hacer dama, y a partir de ahora necesito los tiempos de todas las agendas, y su compromiso es importante, y bueno, ya está. No, hay que explicarle a las personas. Hay que socializar esto, evangelizar sobre el framework que se ha elegido y cómo está alineada la estrategia de la compañía para romper, ¿sí? Las paredes que son de resistencia cultural. Es muy importante, ¿ya? Razón 3, recursos insuficientes y falta de experiencia, ¿sí? Recuerden que el dinero no es lo único recurso importante, la experiencia de las personas son muy importantes. ¿Cómo hago esto? Planificar. No pretendamos ejecutar un plan de gobierno de datos con un horizonte de 4 años en noviembre. Es como que necesito 2 millones de dólares para implementar el plan de gobierno que va a tomar 4 años y lo vamos a hacer ahora en quincena de diciembre. Empezamos. Un poco raro, ¿no? Un poco complicado que de pronto digan, sí, ya, claro que sí, toma, toma. No, un poco complicado, ¿no? Hay que planificar. Para esto, como siempre digo, ¿no? Pruebas de concepto, evaluaciones de alcance,
analizar cuál es el nivel de aceptación de la cultura de toda la compañía, ser sinceros para saber en qué nivel nos encontramos, ser transparentes con lo que nosotros somos y vernos en el espejo como compañía a nivel de datos y entender en qué nivel nos encontramos, ser justos, ¿no? Yo sé que muchas compañías avanzan o dicen avanzar, entonces no nos comparemos contra esas compañías. Nosotros somos una compañía independiente con nuestros recursos, con nuestras personas. Veámonos a nosotros mismos y veamos si estamos realmente en posición de comprar software, hacer una auditoría gigantesca, una implementación de 7 años con 14 millones de dólares. ¿Sí? Definamos bien el alcance, ¿ya? Y recuerden, por favor, siempre llévense esto. Una implementación de un framework de gobierno de datos no es solo un proyecto, ¿sí? Están haciendo un inception cultural en la compañía. Cultura del dato. De eso se trata. Es que una vez que ese proyecto logra terminar, ese es el punto de inicio para todo lo demás que viene, ¿sí? Eso nunca lo olviden, ¿ya? Jamás. Razón 4. Falta de habilidades y conocimientos especializados. Ya lo he dicho. Todos los frameworks requieren especialización. Necesitamos dominar al menos uno. Pero, Javier, ¿todo el framework? No, solamente los pilares que yo necesito. No tienes por qué dominarlos todos, ¿no? Solo lo que yo quiero hacer, los pedacitos que quiero tomar, ¿sí? Pero Javier, yo podría tomar un pedacito aquí, otro pedacito acá y armar algo tipo Frankenstein. No estás armando un Frankenstein, estás creando tu propio framework, tu propio arquetipo. Ah, también puedo crear mi propio framework arquetipo. Claro que sí, lo puedes hacer. Y especializarte sobre ese framework propio para tu compañía. Nadie dice que no puedas, lo puedes hacer, ¿sí? Muy bien. Y finalmente la razón 5, falta de flexibilidad y adaptabilidad. ¿Ya? Te acabo de decir, todo framework por defecto es una serie de buenas prácticas donde no está escrito en piedra. Entonces, es vital tener flexibilidad, entender que los datos son dinámicos, que el mercado cambia, que las estrategias pueden sufrir modificaciones y las tácticas siempre pueden estar sujetas a esto. Entonces van a haber ajustes, van a haber cambios, van a haber nuevas regulaciones, nuevas reglas. No te frustres, van a haber cambios y siempre van a haber cambios. Más en un plan de gobierno de datos de largo plazo. Y mucho más que en algún momento tú pensarás que tu framework es un cuadrado y tu negocio es otro cuadradito. Pero ¿qué pasa si en un momento tu negocio se convierte en un círculo? ¿Ya no harán match? No, tienes que adaptarte, tienes que adaptar el framework hacia tu negocio. Habrán renuncias que tendrás que hacer, habrán cosas que tendrás que sacrificar, habrán cosas nuevas que tendrás que extender, y así será. Es algo que tienes que entender, es algo que tienes que aceptar, es algo que es parte del proceso de gobierno de datos. Y te lo cuento porque me ha pasado muchas veces, me ha sucedido un montón de ocasiones y han habido muchos cambios. Y a la fecha, sigo implementando un plan de gobierno de datos que tiene como 4 años. Vamos bien, pero siempre sufren cambios. Y hay que aceptar que el cambio es lo único invariante. ¿Sí? Tendencias. ¿Qué tendencias ya como ya acabando para empezar las preguntas? Espero que tengan preguntas. ¿Qué tendencias no puedes dejar de conocer? La inteligencia artificial vino para quedarse y será parte de todos los frameworks. ChatGPT, Copilot, Watson X, ¿sí? Vino para quedarse. Entonces, Javier, esto tendrá que ver con el RPA, tiene que ver con la parte de ChatGPT, con analítica, con inteligencia artificial, Perceptron, sí, tiene mucho que ver. Entonces, los frameworks no pueden estar exentos de esto. Hoy no existen zonas muy específicas de los frameworks que hablen sobre inteligencia artificial, pero es muy probable que las nuevas versiones aparezcan. Ahorita es zona gris y tú puedes declararlo y puedes definirlo en tu compañía, pero más adelante quizá la regulación haga que cambies nuevamente eso que tú tenías como ya definido. Vas a tener que hacer cambios. Es lo que es, no hay de otra. Ahora, el enfoque en la privacidad y la seguridad basado en normativas y legales es necesario. GDPR, ¿sí? Ley de protección de datos personales, flujo transfronterizo, es necesario y conocimiento válido de cualquier Chief Data Officer, steward de datos, dueño de datos, especialista en analítica, persona de gobierno, ¿sí? Conocer esto en los frameworks. ¿Todos los frameworks lo tienen? No, lo tiene un poquito más TOGAF, lo tiene un poquito más ISACA,
más por ahí por la parte de ciberseguridad. Está hoy en el manual, por ejemplo, que lo ofrece el Estado de el oficial de gobierno de datos, que está en la página del MINCUS, recomiendo leerlo, y muy interesante está. Entonces, va a ser parte de los frameworks, ¿sí? La parte normativa. Tiene que estar. No te olvides la parte normativa, es importantísimo. Y finalmente, la agilidad será un componente necesario y muy solicitado. Entonces, si tú pensabas de que un plan de gobierno de datos era cascada, pues nos estamos ya quedando en el pasado, ¿no? La agilidad vino para quedarse. Y la agilidad, así como yo puedo tener desarrollo ágil, capacidades de tipo ágil, yo puedo utilizar la agilidad, la innovación para muchas cosas, las personas empiezan a preguntarse, ¿y por qué no la aplicas en gobierno? ¿Por qué no haces analítica? ¿Cuál es tu MVP en un modelo de clasificación? Preguntas difíciles, ¿no? Muy difíciles. Pero los frameworks como tal ya se están adaptando a esto, ¿sí? Por ejemplo, los frameworks para desarrollo de modelos analíticos tienen componentes agile. ¿Por qué entonces el gobierno de datos no debería tener? ¿Sí? Y hace a poco se empiezan a integrar con pequeñas extensiones, ¿no? Pequeños papers, pero todavía no es formal. Pero te aseguro de que estas tendencias sí vienen para quedarse en los frameworks DAMA, COVID, ¿sí? CMMI, las de Data Quality, ¿sí? Las TOGAF, viene para quedarse la agilidad, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Y finalmente, unas conclusiones, ¿sí? Que yo siempre creo vital que debes llevarte a unas conclusions. Disculpe, se me fue el inglés, se me fue el Spanglish. Conclusiones. Primero, es necesario realizar alineación estratégica, ¿sí? Llévate esta idea, ¿no? La compañía hace A, B, C, D y tu plan de gobierno hace J. No hace match. No va a pasar, no va a suceder. Y tú te esforzarás y lo intentarás y querrás hacerlo, pero tú estás haciendo J. La compañía hace ABC, ¿sí? Tienes que alinearlo. Estás obligado a alinear. Tienes que alinearte, ¿sí? Porque el gobierno de datos hace un inception cultural. ¿Ya? Suena como a expresión rara, show innovation, a expresión de Harvard Business Review, ¿sí? El Harvard Business Review tiene mucha razón. Esto es cultural. Entonces, no te olvides de que tiene que estar alineado a la cadena de valor de tu compañía, siempre. Y no es necesario ejecutar todo el framework completo, todos los frameworks, tomar dama y hacer página por página. Eso no es. ¿Sí? Eso no es. Necesita inversión, tiempo y dinero, además de compromiso a las personas. Pero Javier, yo quiero empezar con cero costo. Sí, cero costo quizá económico, pero el costo hundido, tu tiempo, sí vas a necesitarlo. Tiempo de las personas, sí vas a necesitarlo. Entonces, la inversión del tiempo, que es uno de los activos más caros de cualquier compañía, vas a tener que utilizarlos. Y para eso necesitas el compromiso de las personas. Pero Javier, ¿cómo consigo el compromiso de las personas en algo que suena tan difícil? Nuevamente, involúcralas desde el inicio. Involúcralas siempre desde el inicio, hazlas parte de la solución y que ellos sientan que son parte del plan y que ellos estuvieron involucrados desde el inicio cuando vean cómo va mejorando eso en el tiempo. Y finalmente, la flexibilidad y la adaptabilidad son claves, ¿ya? Ningún framework es simplemente una herramienta la cual puedes utilizar de una forma. No, es una herramienta con multitasking de muchas formas que puedes desarmar, quitar. Es como, yo siempre lo he dicho, ¿no? Es como una bolsa de muchos legos, colores, formas, que puedes armar como tú quieras. Y los otros legos son bolsas de más legos que son compatibles, que puedes sacar uno del otro y armar tu propia figurita, tu propia nave, tu propio robot, lo que tú quieras. ¿Sí? Así veo yo los frameworks. Toma lo mejor de cada uno, úsalos para tu compañía y por favor no cometas el error de desarrollar algo sin alineamiento en la cadena de valor de cualquier compañía en la que tú estés trabajando. ¿Sí? Muy bien. Y un bonus track. Ningún framework se adaptará al 100% a tu organización, ni uno solo. No, va a sobrar, va a faltar, ni uno solo. Es probable que tú debas construir uno propio o tropicalizarlo o extraer cositas de todos, ¿sí? Esto yo lo digo, esto no lo dice capaz, no es mi experiencia la que habla. 11 años de experiencia te lo dicen, ningún framework se adaptará al 100%. ¿Me he equivocado yo? Sí. ¿He corregido? Sí. Y aprendí eso. Aprendí que ningún framework se adaptará al 100%.
especialices como te especialices. Ni uno solo. ¿Cuál es el único que podría adaptarse? El que tú crees para tu compañía. Ese sí va a ser adaptado, porque va a ser propio de tu compañía. ¿Sí? Muy bien. Entonces pasamos a las preguntas. Por favor, si tienen alguna pregunta, encantado de responderla. Pregunta, pueden poner en el chat. Acá tengo el chat. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Recientemente vi un libro de Robert Sinner, que Ah, es No Invasive Data Governance. sí. Este es, o sea, más o menos lo estuve revisando, pero me gustaría entender más. O sea, lo que propone el autor es que es un nuevo framework o o es cómo implementar uno de los frameworks existentes, por ejemplo, A el ver. DAM. Sí, claro, governance, ya me acuerdo. Mira, eh, lo que normalmente los autores, ya, Sinners, ya, sí, 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 lo conozco. Ya, lo que normalmente ofrecen los autores, así como Sinners, Latley, Redman, Wang, son ejecuciones. Y ellos claramente te van a decir al inicio, en el prefacio, o en la definición, en la primera introducción, te van a decir, esta ejecución o este libro es una implementación basada en Dama, IBM, TOGAF, y te van a ir diciendo. Por ejemplo, yo utilizo mucho la implementación o la forma de implementación de John Latley, por ejemplo, en Data Governance. La utilizo bastante porque me queda claro a mí que me gusta mucho de lo que saca él. Es mi gusto, no mi necesidad. En el caso de este libro, no lo he leído completo, he leído algunas referencias, es más como la idea de John Latley, ¿no? Implementa sobre algunas definiciones que ya existen. No lo considero un framework porque un framework recuerda que son buenas prácticas. Y en este libro, si más no recuerdo, hay muchas cuestiones que son, hay muchas acciones que son categóricas. Es hazlo así, hazlo así. Y recuerda que un framework son buenas prácticas más allá de ejecuciones o reglas, ¿sí? Yo lo veo así. No lo considero un framework todavía, quizá más adelante, pero por el momento no lo considero un framework como tal, sino una ejecución guiada válida. Eso sí, me parece buena. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Pues escribirlo en el chat, si no quiere abrir el micrófono. Encantado de responderlas. Todo claro. No se entendió nada. Espero que no sea el caso. Todo claro, por lo que veo. No veo muchas. Ok. Algunos, algunos nicks interesantes. Cavernícolas sin framework. Ay, por Dios. ¿Qué es esto? Ok, ok, ok. Bueno. Si no hay preguntas, igual les comento, ¿no? Les comento rápidamente, o igual pueden interrumpir, por favor, háganlo, ¿no? Em, yo soy creyente de que muchos frameworks como tal ofrecen buenas prácticas, caminos alternativos, ¿sí? Yo vengo especializándome en gobierno de datos durante muchos años. He leído mucha bibliografía, sin mentirles, habré revisado 15, 20, 30 libros sobre esto, desde los más antiguos hasta los más modernos. Y algo que tienen en común estos libros es de que reflejan mucho el alineamiento con las empresas. Hablan mucho del alineamiento, desde Walmart, pasando por Target, Disney, ¿no? Empresas que tienen ya cosas muy, muy cuajadas. Eso es lo que yo creo, ¿no? Los frameworks son buenas prácticas, ¿ya? Entonces, a título personal, yo podría decir de que no se amarren a un solo framework, ¿sí? No se amarren a un solo framework, no lo hagan, definan una serie de pasos, alíñense a la empresa en donde están o a su negocio que ustedes están desarrollando y sobre eso trabajen, ¿sí? Esa es mi recomendación. Justamente este es uno de los temas que se va a tratar en el curso de Governance, que se va a empezar, creo, si no me equivoco, el 19 todavía, y pues espero que poder verlos ahí. Ahora, dice, a ver, una adicional sobre software. ¿Cuál le ha resultado más completo? Por ejemplo, para el de Latley, sobre software. Es que, a ver, John A ver, Latley.
Para Sí, el framework, perdón, sí, no escribí correctamente, es como de software, o sea, de los existentes, ¿cuál considera usted que es el que está como más completo o más desarrollado? ya, es una excelente pregunta. Mira, Datly como tal, que es como digo, una de mis lumbreras que yo conozco, em, Dama. Dama, él utiliza mucho Dama. Dama, y en algunos casos donde Dama no le es suficiente, utiliza Isaac COVID-5 y extiende ese MMI. Por eso es que los coloqué como los principales que yo considero, ¿sí? En su libro usa mucho Dama y al inicio lo dice claramente. Voy a basarme mucho de Dama, pero es una implementación propia, él lo dice, ¿no? Voy a implementar de manera propia, con mi autoría, estas cosas que yo creo que así debería implementarse, ¿sí? Es lo que recomienda John Dudley. Ahora, si tuvieran que elegir, yo les diría, como siempre voy a decirle a todas las personas que me escuchan o que en algún momento con el que he podido conversar, elijan el que más se acomoda a su estrategia. Voy a dar dos ejemplos. Estoy en una entidad financiera y la entidad financiera quiere ejecutar gobierno de datos. Pensemos, ¿cuáles son las entidades críticas de ese negocio? Clientes, cuentas, tarjetas, productos. Cómo genera valor esa compañía? A través de los préstamos, productos financieros, a través del spread. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo cuidar yo? A las personas, su dato de contacto, identificación, datos sensibles, del producto, información estratégica, confiabilidad de los datos, información, dashboard, reportes, información financiera. Muy bien. Entonces, si ya sé que eso es lo crítico, ¿sobre dónde debo empezar? Sobre o la parte de producto o la parte comercial. ¿Sí? ¿Debe empezar con una herramienta? No. Basta que identifiques los procesos críticos. Hay que identificar el ciclo de vida del cliente, el ciclo de vida de la cuenta, el ciclo de vida del plástico, del de la tarjeta. Y sobre eso, elegir el framework que más acomode como reglas. Y de esas acciones que te recomienda el framework, poner tus propias actividades. Y sobre eso empezar a normalizarlas. Esa es mi recomendación. ¿Sí? Ejemplo 2. Trabajo en una empresa dedicada a los alimentos. ¿Sí? Los alimentos. Entonces, ¿cuál es la parte más importante de una empresa que produce alimentos? La operación de la creación de los alimentos, los insumos, de los proveedores, el producto mismo, la distribución. Entonces, si entendiste que ese es el core del negocio y genera dinero a través de la venta, yo me enfocaré en la operación, los insumos y la cadena de la distribución. Eso es donde genera la cadena de valor, el valor esa compañía. Iré creando el ciclo de vida de los insumos, el ciclo de vida del proveedor, el ciclo de vida de los productos, hasta que generan valor económico. Pondré reglas para cuidar esa información o la consistencia de esa información que se genera con esos datos maestros. Por ejemplo, informe de ventas, balance de estado de ganancias y pérdidas, cierres contables, información financiera, ganancias, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Te das cuenta? En chiquito nomás. Siempre identifica las entidades maestras, alínealo tu negocio, elige tu framework. Y después de elegir tu framework o tus frameworks, saca lo mejor de ellos, toma las acciones que te recomienda, no las tomes todas, solo las que a ti te sirven nada más. Y sobre eso trabaja. ¿Sí? Y nuevamente, como recomendación final, si te vienen a contar que tienes que ejecutar un framework y este tiene que ser, cuestiónalo. Siempre cuestiónalo, ¿ya? Cuestiónalo, haz preguntas, ¿por qué tiene que ser ese framework? ¿Por qué tiene que ser esa forma? Siempre haz ese cuestionamiento, no permitas de que alguien simplemente implemente porque sí. Eso no es una buena recomendación. Te lo dice una persona especializada en gobierno de datos, tengo mucho tiempo haciendo esto, y si en caso quieren preguntarme algo adicional, pueden buscarme en LinkedIn, soy Javier Ulises Rosales Guamanchumo, simplemente me agregan, me escriben, y encantado de responder todas las preguntas que ustedes quieran. Yo feliz, a mí me encanta, soy docente, amo esto. Está en mí, es mi pasión hacer esto. Entonces, nada, ha sido un gusto contarles sobre los frameworks de gobierno de datos. Espero verlos, ojalá, en el curso de gobierno de datos que dicto a partir del 19 de agosto. Y encantado de verlos en alguna otra ocasión. Y si me ven por ahí, salúdenme y háganme preguntas. Yo feliz de contestar. Que tengan una excelente noche y muchas gracias por venir. Gracias a ustedes.